En el fútbol infantil existe una figura que o puede construir muchísimo o puede romper procesos sin darse cuenta. Los papás. Si tu hijo juega fútbol, quédate, porque tú también tienes una posición fundamental. No es en la cancha, por supuesto, es en un lugar de mucho mayor relevancia, es en su proceso formativo, es en su crecimiento, es en su aprendizaje y por consiguiente en su vida. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Migue. Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a platicar, vamos a tocar un tema que seguramente no será el más cómodo, no lo es, ni para abordarlo y seguramente tampoco para escucharlo, pero que es muy necesario conversar sobre él. El rol de los papás en el fútbol infantil. Los papás tienen un papel trascendental en el proceso formativo de sus hijos. Pero en muchas ocasiones esta relevancia, esta trascendencia, no se gestiona desde el lugar adecuado, no se gestiona de la manera correcta, ¿no? La mayoría de los papás presionan porque aman, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Presionan porque quieren lo mejor para sus hijos, porque quieren que siempre triunfen, que siempre ganen, ¿no? Que no fallen, porque ven talento, por supuesto, también. Pero, pero, también hay que reconocer que en muchas ocasiones las expectativas suelen ser muy altas, que se ocupan lugares que no se deben ocupar y que hay ciertas conductas que van en detrimento de el crecimiento, del desarrollo, de la formación, de la autoestima, de la fortaleza mental, ¿no? Del crecimiento integral de sus propios hijos. Entonces, el problema no es el amor que le tienen a sus hijos. El problema, ¿no?, que tenemos que solucionar es cómo gestionar de manera correcta ese amor. Hay errores muy comunes y que se dan en diversos momentos, ¿no? No siempre es al mismo tiempo. Y es importante detectarlos para saber cómo actuar en consecuencia de ello, ¿no? Eh, Antes de un partido ocurren también errores muy comunes, ¿no? Como el condicionar de cierta manera algún premio o algún castigo, ¿no? El decir, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer antes del juego, en ese trayecto a la cancha, ¿no? El ya ir condicionando mentalmente a los niños es uno de los errores muy comunes. Durante el juego, bueno, por supuesto, el estar gritando constantemente, estar gritándole todo el tiempo al niño, ¿no? El estar dando instrucciones también es algo que ocurre muy comúnmente y que es un error, es un error. Y el corregir cada jugada, el corregir cada toma de decisión, también es uno de los errores más comunes. Y posterior al partido, también está el juzgar, el criticar, ¿no? El debiste hacer tal cosa, es que ¿por qué aquí tomaste tal decisión? Es que aquí debiste hacer esto. O el comparar, ¿no? El comparar con otros compañeros del equipo. Deberías aprender a Juanito, a Pedrito, que él sí lo hace bien, ¿no? O comparar con jugadores del otro equipo, imagínense, del equipo rival también ocurre muy a menudo. Comparar con los propios hermanos, ¿no? Es algo que también se da. Deberías aprender a tu hermano, deberías aprender a tu hermana, que lo hace bien, ¿no? O que lo hace así, o que lo hace como yo le dije, porque también en muchas ocasiones entra esa parte de si yo ya te había dicho que, si yo te había enseñado tal cosa, ¿no? Yo cuando jugaba lo hacía de tal manera, o lo hacía así, ¿no? Y es así como se debe hacer. Imaginen todo el impacto que tiene esas palabras, esas acciones en la autoestima, en el crecimiento, en el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, papá, el niño no necesita otro entrenador, necesita a su papá, ¿no? A final de cuentas es lo que nosotros necesitamos transmitirles a ustedes. Y es importante que ustedes
aprendan eso, ¿no? Que ustedes sean conscientes del lugar que ocupan, de la trascendencia de ese lugar, porque nadie más lo va a ocupar en la vida de sus hijos, ¿no? Los niños necesitan sentirse seguros, ¿no? Los niños necesitan disfrutar del juego, ¿no? Eso es importantísimo. Un niño que no sonríe en la cancha es preocupante, ¿no? Y sí, habrá contextos, habrá situaciones, habrá momentos en que los niños estén molestos, enojados, frustrados, ¿no? Porque no salen las cosas, porque van perdiendo, porque fallaron, porque... Bueno, eso se da de manera natural, pero es muy distinto cuando un niño está paralizado, cuando un niño está padeciendo el juego, cuando lo está sufriendo, ¿no? Y que nos podemos dar cuenta que no interviene en el partido, que se queda quieto, que uno le ve el agobio, ¿no? En la cara, en las manos, eso también es algo que es contraproducente. Evidentemente, suena hasta absurdo decirlo, pero que en muchas ocasiones tal vez no se puede percibir de esa manera o no se detecta desde esa manera, ¿no? El niño también necesita saber, sentirse seguro, que no se le va a retirar el afecto, el cariño por haberse equivocado en un partido de fútbol, ¿no? Que puede fallar, ¿no? Y sobre todo, lo platicábamos en anteriores ocasiones, el niño necesita un espacio en el cual explayarse, en el cual crecer, en el cual equivocarse, porque a partir de eso es que va a aprender, ¿no? Necesita también de ese espacio. El mejor papá en el fútbol infantil, en el deporte infantil en general, pero hablando de este contexto, ¿no? O en específico del fútbol, en el fútbol infantil el mejor papá no es el que más sabe, ¿no? Es el que mejor acompaña este proceso. Profe Miguel, entonces, ¿cómo acompaño este proceso, ¿no? Tal vez si ya detectamos algún error, papás, alguno de estos errores, tal vez no todos, ¿no? Pero si ya detectamos ciertas conductas, ciertas acciones, ¿no? Que hoy nos damos cuenta y que reflexionamos que van en contra del crecimiento, del desarrollo, de la autoestima de sus propios hijos, bueno, hay manera de solucionarlo, no todo está perdido, por supuesto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes de cada partido disfrutar ese trayecto, ese tiempo de espera. Los niños están constantemente, ¿no? Es lo que más esperan en la semana, ¿no? Están, ¿a qué hora jugamos? ¿A qué hora? ¿Contra quién? Ya le aviso a mis papás, ¿cuántos partidos tenemos? O sea, hay niños que desde horas antes del juego ya están vestidos, ya tienen los tenis, ya tienen las medias puestas, las espinilleras, ya están con el uniforme completo. Hay quienes desde el día anterior ya pusieron la maleta o se duermen con el uniforme casi casi. Imagínense toda la emoción que existe, ¿no? Toda la emoción que hay en esa espera, ¿no? Toda la alegría contenida, todo el amor, toda la pasión que hay en eso. Hay que disfrutarlo. Antes de cada partida, antes de cada partido, conversa con tu hijo, platica con él, conócelo, de por qué le gusta el fútbol, qué es lo que más le gusta, cómo se ve, qué le gustaría lograr, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué espera del partido? No sé, hay muchos temas en positivo que tú pudieras platicar con él y alimentar de manera sana, de manera positiva, ese momento antes de llegar a un partido, ¿no? Durante el partido, bueno, apoya, forma parte de la porra, ¿no? Únete en ese sentido positivo durante el juego. No des instrucciones, y esto es muy importante y es algo muy común porque de verdad no viene desde el ego del entrenador, ¿no? Aunque en ciertas ocasiones también es molesto para un profe, ¿sí? Pero piensa en esto, cuando tú le dices a tu hijo y le das una instrucción, pero tal vez él, de la persona que debe recibir esas instrucciones, ¿sí? Que es el entrenador, ¿no? Y si le da una indicación contraria a lo que tú le estás diciendo, en su cabeza él deja ya de participar en el juego. Si no lo hago, mi papá me va a regañar. Si no hago lo que me dijo el entrenador me va a regañar o me va a sacar, ya no voy a jugar. Y entonces se genera un caos en la cabeza del niño, ¿no? Un caos totalmente innecesario, ¿no? Entonces, él ya tiene un entrenador, él ya tiene instrucciones, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Además de lo que ya recibió, de las indicaciones que ya recibió, bueno, también es
que él empiece a tomar sus propias decisiones, que él empiece a experimentar y a crecer y a entender el juego, ¿no? Entonces, durante un partido, limítate a apoyarlo, ¿no? A estar ahí en la porra, a estarlo animando, a apoyarlo todo el tiempo. Posterior a un partido, ¿sí? Reconoce su esfuerzo, valora lo que hizo durante el partido. Haya jugado 1 minuto, haya jugado 20, haya jugado 40, el tiempo que haya jugado, reconócelo y valóralo. Su esfuerzo, su actuación, ¿no? Simplemente el decirle, me encantó verte jugar, ¿no? Gracias por permitirme estar aquí contigo, acompañarte en este partido, en este proceso. Eso, créeme que eso va a ser, ¿sí?, de muchísimo impacto en el crecimiento de tu hijo. No necesita en ese momento el resumen del partido, el análisis, el saber qué hizo bien o qué hizo mal, ¿no? Incluso también el que hizo bien, sí, oye, felicidades por esto, no sé, si es que anotó un gol, hizo una muy buena tajada, alguna jugada muy puntual, oye, estuvo padrísimo, ¿no? Oye, lo hiciste muy bien. Ya habrá un momento para platicar, para retroalimentar, ¿no? Pero después de un partido, de verdad, simplemente reconoce y valora su esfuerzo, ¿no? Ya como cierre, papá, tu hijo no va a recordar toda la cantidad de partidos que haya jugado en su vida. Lo que sí te puedo asegurar es que va a recordar cómo se sintió en cada uno de los partidos que jugó y tú estuviste presente en la tribuna. Te firmo que eso sí lo va a tener muy presente toda su vida. Ese es tu partido más importante, esa es tu función más importante, esa es tu posición más importante y trascendental en la vida de tus hijos, en el proceso, en el crecimiento, en el desarrollo de tus propios hijos. Bueno, pues aquí llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por haber estado acá. Quisiera reforzar que cada uno de los temas que aquí abordamos, que aquí platicamos, jamás la intención será criticar, juzgar, señalar, exhibir absolutamente nadie. Es simplemente tocar temas que son importantes, plantear problemas que existen en la realidad, pero sobre todo encontrar una manera de solucionarlos en beneficio de lo más importante, nuestros chaparritos, tus hijos. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando del fútbol de verdad, el de los niños. Muchísimas gracias.